Hola, enagramanautas. Después de más de 10 años como terapeuta y profesor de enagrama, he llegado a la conclusión de que existen tres grandes problemas a la hora de comprender bien el enagrama. Tanto los pacientes como los alumnos que quieren empezar a identificar su tipo de personalidad y aprender a utilizar el enagrama también para entender mejor a los demás, se encuentran con tres grandes confusiones. La primera de todas que vamos a ver en este vídeo es un problema de visión y de enfoque a la hora de enseñar el enagrama. Vamos a ver las diferentes tendencias que existen y que crean a veces sesgos y prejuicios a las personas a la hora de identificar su propio eneatipo o el de los demás. Por otro lado, tenemos un problema de lenguaje y terminología, es decir, a veces se utilizan lenguajes demasiado abstractos o confusos a la hora de explicar los rasgos de personalidad de los 9 eneatipos. Y también hay un problema de falta de conocimiento de la psicología de la personalidad. Es decir, el enagrama es una herramienta extraordinaria, pero es incompleta. Es decir, para entender la individualidad no nos vale solamente con entender 9 arquetipos de personalidad que nos da el enagrama, sino también tenemos que profundizar en entender nuestra individualidad. Y ahí es donde en nuestra escuela enseñamos morfopsicología o psicobiología para entender los aspectos propios de tu temperamento que hacen que tu carácter sea único. Es decir, no podemos meter a todo el mundo en 9 arquetipos, luego hay muchos subtipos. Así que vamos a por ello. A ver, el primer gran problema que yo veo a la hora de comprender el enagrama es la confusión que existe entre los diferentes enfoques o visiones a la hora de explicar el enagrama. A ver, cada profesor tiene su visión particular de la realidad y la transmite en sus vídeos, en sus libros y en sus ponencias a la hora de explicar los 9 eneatipos. Por lo tanto, los alumnos pues, van a cambiar mucho su percepción del enagrama dependiendo con qué autor o qué profesor se lo explica. Pero bueno, esto como ocurre con todas las materias del conocimiento, es que esto nos ha pasado desde siempre cuando éramos alumnos, ¿no? Cuando tú estabas en el colegio era muy diferente cómo un profesor te explicaba la historia a cómo te lo explicaba otro. Pues exactamente lo mismo ocurre con el enagrama. Diferentes profesores tienen diferentes formas de ver la vida y así explican el enagrama, con enfoques diferentes. Hasta este punto no hay ningún problema en que haya diferentes versiones del enagrama o diferentes puntos de vista y enfoques. Sin embargo, creo que el problema o el peligro existe en que los diferentes enfoques del enagrama pierdan naturalidad y normalidad, es decir, pierdan objetividad a la hora de explicar cómo son las personas en su día a día. Entonces, hay como tres enfoques que hoy en día pues, son como más extremos, por así decirlo, que son con los que hasta hace poco habitualmente se ha explicado el enagrama. Por un lado tenemos el enfoque místico, ¿no? El enfoque del misticismo, donde se habla mucho del ego, de la esencia de los eneatipos, sus ideas santas, sus leyes universales, sus vías de transformación espiritual. Ahora, a mí me parece que el enfoque místico, espiritual, es muy importante en el enagrama y hay que aprenderlo y es fascinante porque gran parte del ser humano, ¿no? esta búsqueda trascendente que todos tenemos. Sin embargo, empezar desde cero, aprender el enagrama desde la parte mística espiritual es como a un niño ya hablarle de filosofía cuando todavía no ha aprendido a andar. Entonces, yo creo que antes de meternos en aspectos elevados del enagrama, empecemos por entender cosas básicas de los eneatipos, entender cómo es su psicología, cómo es su comportamiento del día a día, ver a las personas con neutralidad, ¿no? Que ni sus aspectos positivos, negativos, pero también interesantes y normales. Es decir, empezar a ver el enagrama de una forma del día a día, que no cause prejuicios, de una forma lo más aséptica posible. Y luego ya, cuando una persona ya se va amueblando a la mente, va cogiendo términos de referencia de cómo es su eneatipo, cómo es la personalidad de los demás, entonces ya puede ir elevándose, ¿no? A otros planos de trabajar sus talentos, sus virtudes y su búsqueda trascendente o el propósito de su vida. Vale, o sea, yo creo que no hay nada malo en el enagrama místico espiritual, el problema es llevarlo al exceso y de que la gente con poca base empiece ya a un nivel tan elevado cuando todavía pues, tiene que aprender lo básico, que es entender su eneatipo con naturalidad. Luego, por otro lado, tenemos el enfoque a los que he llamado los psiquiátricos, ¿no? Los psiquiátricos son los psicólogos o los psiquiatras que han llevado el eneagrama a sus extremos más psicoanalíticos o clínicos, en el que tenemos el eneagrama de las neurosis, de las psicopatologías, de los traumas de la infancia, de las heridas, de toda esta parte, ¿no? Como que más de buscar el origen de nuestra personalidad en traumas del pasado de la infancia.
A ver, yo no estoy en desacuerdo con esta parte clínica psicoanalítica. De hecho, yo soy psicólogo clínico, soy psicólogo sanitario y he estudiado la personalidad profundamente bueno, me estudia el DSM como todos los clínicos, es decir, el estudio de los trastornos mentales y de personalidad. Y efectivamente puedes ver cómo se crea un eneagrama de las psicopatologías, es decir, llevándolo al extremo hay personas que enferman y pueden ir a los extremos de su personalidad. Ahora, ¿cuál es el problema con el eneagrama psiquiátrico? Pues que hace que parezca que las personas estamos todos medio locos o medio chalaos, hay algo horrible dentro de nosotros, tenemos un trauma que nos tenemos que arreglar de la infancia. Y entonces esto puede causar miedos a las personas y prejuicios pensando que hay algo de locura dentro de mí. Entonces aquí el enagrama se puede convertir en un arma de doble filo porque puede crear la sensación de que todos tenemos una tara mental. Y vamos a ver, y no. Y a mí la forma que me gusta más de explicar el enagrama es dentro de la normalidad. Aquí tenemos una curva de distribución, una campana de Gauss, ¿vale? En el cual tenemos el nivel de salud mental y la cantidad de personas que existen en este mundo. Entonces, bueno, pues la normalidad habla de los estados de salud mental, es decir, la mayor parte de las personas entramos en un estado de normalidad, es decir, nuestro eneatipo pues tiene aspectos positivos, negativos, pero somos personas normales, es decir, todos con nuestros pequeños prejuicios, con nuestros talentos, con nuestras limitaciones, pero que entramos todos dentro de una gran normalidad, es decir, cómo son los unos en su normalidad, los dos, los tres, los cuatro, que luego puede que tengamos momentos malos en la vida y que de alguna forma enfermemos y nos vayamos a un extremo o a otro y entremos en momentos de trastorno, pues puede ocurrir de una forma muy excesiva. Pero lo normal es que nos mantengamos en estados de salud y que bueno, que tengamos momentos mejores o peores. ¿Que hay personas que realmente tienen patología, que tienen trastorno? Claro que sí, hay personas que tienen extremos que llevan su personalidad al extremo y eso les produce patología. Y podemos ver, por ejemplo, eneatipos 4 que a lo mejor pues, desarrollan o un TLP, un trastorno límite de personalidad, o a lo mejor ya su temperamento en su biología ya estaba de base preprogramado para que surgiera en algún momento este trastorno. Yo qué sé, en algunos seises podemos ver trastornos de ansiedad, ¿eh? Que a lo mejor ya todos los seises llevan un poquito la ansiedad de serie. Pues sí, todos los seises tenemos esa tendencia a preocuparnos. Ahora, que eso lo llevemos a un trastorno, a una enfermedad, pues bueno, pues puede ocurrir, pero generalmente no. Es decir, no todos los 6 son individuos tan hiperansiosos, ni todos los 7 tampoco son individuos tan insatisfechos o tan gulosos. Es decir, que a la hora de explicar el enagrama, lo mejor es explicar la normalidad. Empezar por, mira, ¿cómo somos las personas normales y corrientes? Pues tenemos estas cosas positivas, estas cosas negativas. Cuando estamos contentos y satisfechos con nuestros deseos básicos, pues funcionamos así. Cuando nos sentimos que algo nos falta propio de nuestro eneatipo, nos comportamos de una forma más reactiva. Y creo que si empezamos explicando la normalidad, vamos a amueblar mejor la mente para entender mejor cómo somos las personas. Es decir, hace falta una base de psicología de la personalidad, como explicaremos más adelante. Explico esto porque el pasado fin de semana di un curso en Vitoria, que es una ciudad que está en el País Vasco, al norte de España, y tuve un grupo de enagramanautas nuevos, es decir, vamos, empecé el curso el viernes y terminé el domingo, pero cuando llegué a clase me di cuenta hablando con ellos que tenían mucha confusión de conceptos básicos de enagrama, entonces dije, caramba, es que voy a tener que empezar a explicar conceptos básicos desde cero, porque cada uno venía de una escuela diferente y además venían como mal identificados. De hecho, por ejemplo, había un chico que era claramente un 9, que él se venía diciendo que él era un 3, y luego durante el curso se dio cuenta de que no era un 9, era un 3. Hubo un chico que era un 6, nerviosillo, muy simpático, que también creía que era un 3, y también se dio cuenta durante el curso que no era un 3, que era un 6. Hubo una chica 4 que venía convencida de que era una 1, y al final se dio cuenta de que no era una 1, era una 4. Es decir, eh, el viernes por la tarde en ese curso, tuve que hacer volver a explicar el enagrama de la normalidad. Fijaros cómo somos las personas en nuestra visión de la realidad, en nuestros deseos, de los eneatipos, en nuestros sistemas de creencias, en las estrategias conductuales que utilizamos, en los sesgos cognitivos, en nuestros amnesias o nuestros olvidos que tenemos generalmente, en nuestras obsesiones y fijaciones. Y hasta que uno no explica el enagrama de la normalidad, pues no puedes irte a otros extremos ya de empezar a hablar de talentos o de hablar de
de virtudes o de propósitos de vida o leyes universales. Entonces, tuvimos que empezar por la base. Y creo que gracias a que tuve que volver otra vez a reexplicarles desde cero el enagrama, les ayudó a todos ellos a volver a reamoblarse la cabeza y logramos que el curso saliera genial y la verdad que al final todo el mundo salió muy bien identificado y muy contento. Pero claro, a veces es que si tú quieres aprender algo, tienes que desaprender. O sea, para aprender hay que desaprender y ocurre eso con el enagrama. Yo me encuentro muchos alumnos que vienen a nuestra escuela que vienen con un enagrama aprendido de otras partes, con muchos prejuicios, viendo los eneatipos con rasgos demasiado fijos y rígidos. Y joder, alguna vez lo que tienes que decirle, mira, te propongo que empieces desde cero. O sea, que vengas aquí como si no supieras nada de enagrama y empieces a reaprender. Para aprender el enagrama desde la normalidad, desde la naturalidad, de cómo somos las personas en su día a día. Y quítate lenguajes raros, y quítate ideas preconcebidas y te animo a que con la mente abierta vengas otra vez dispuesto a replantearte, a recuestionarte cómo has aprendido hasta el enagrama y lo veas con una visión como la que queremos transmitirte, que sea lo más práctica, natural, objetiva y natural posible. El segundo aspecto que complica a las personas a la hora de comprender el enagrama es la utilización del lenguaje y la terminología a la hora de explicar los rasgos o las tendencias de personalidad de los 9 eneatipos. Entonces, yo a veces digo que me tengo que convertir en una especie de traductor eneagrámico. Yo en mi aseguracionismo del 6, yo como buen 6, muchas veces como que repito conceptos para asegurarme de que la gente lo ha entendido. Por eso muchas veces cuando explico un eneatipo, le doy la importancia a entender más la tendencia de conducta más que un rasgo fijo y rígido. Es decir, si tú quieres comprender los eneatipos, y esto es lo que machacamos en nuestra escuela, tienes que entender bien cuáles son sus motivaciones, sus visiones de la realidad, qué es lo que buscan, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren. Porque muchas veces comportamientos similares pueden tener motivaciones diferentes. Esto es una frase que recalco en todos los cursos. Entonces hay que entender la motivación de las personas, hay que entender qué les mueve. Y aquí el lenguaje es fundamental, porque claro, a veces entramos en palabras que confunden a la gente. Por ejemplo, muchos 3 se confunden con ser unos, porque claro, como solemos utilizar el concepto de perfección para el 1, muchos 3 dicen que yo también muchas veces me siento perfeccionista, ¿vale? Pero el problema del 3 no es que la búsqueda del 3 no es la perfección moral como la que busca el 1. Entonces aquí por ejemplo, estos conceptos lo que hay que hacer es traducirlos. A ver, ¿qué significa perfección para un 1? Bueno, pues la perfección para un 1 significa perfección moral, corrección moral, hacer las cosas bien, convertirte en una persona educada, correcta, evitar el caos para traer orden en tu vida, convertirte en una persona madura, responsable, un buen ciudadano, un ciudadano que hace lo que tiene que hacer, que cumple con su deber. Eso es para un 1 lo que es la perfección moral. Sin embargo, la excelencia para un 3 tiene que ver más con la valoración que recibo de mí mismo y de los demás. Por tanto, claro que muchos 3 son perfeccionistas, pero mira, vamos a traducir la palabra perfeccionista por excelentista, ¿vale? Es algo que yo propongo en los cursos. Los 3 no son perfeccionistas, son excelentistas, quieren mostrar la excelencia de lo que hacen, que lo que hacen está guay, que son súper trabajadores, que están súper motivados, que dan muchísima calidad a su trabajo. Es decir, los 3 quieren demostrar el valor de lo que hacen, quieren demostrar su valor personal a través del valor de su trabajo y de lo que hacen. Por lo tanto, quieren dar una imagen genial, de éxito, bonita, impactante. Entonces, por eso muchos 3 parecen perfeccionistas, pero lo que quieren es ser excelentistas, quieren que sea todo excelente, con mucha calidad, que impacte. Entonces, la búsqueda del 1 no es lo mismo que la búsqueda del 3. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar las palabras. Hay que matizar mucho la explicación de los eneatipos, sus comportamientos, porque hacen lo que hacen. Y también hay que ver cuando los eneatipos funcionan, se van a sus extremos, ¿no? Explicar estos patrones de personalidad de una forma entendible y una forma que a la gente no le cree un prejuicio demasiado rígido. Entonces, decir que los 1 son perfeccionistas, hay que explicar qué significa el perfeccionismo del 1. Decir que por ejemplo, los 9 son personas tranquilas o personas que buscan la armonía, hay que explicar qué significa la armonía de un 9. Que para un 9, vivir en tranquilidad y en armonía no significa vivir lentamente,
Por ejemplo, hay muchos 9 que son, no es o sea, la armonía y la búsqueda de tranquilidad del 9 no es una cuestión de velocidad, es una cuestión del estado interior que llevan dentro. Pueden ir rápidos o lentos en la vida, hacer las cosas con velocidad o con tranquilidad, o sea, o con lentitud. O sea, que estos son conceptos que a la gente le crean prejuicios. Ah, es que como es muy rápido y muy activo no puede ser un 9. ¿Pero por qué no? No, es que, claro, como se muestra muy seguro de sí mismo, no pueden ser un 6, porque los 6 se muestran inseguros. ¿Pero quién ha dicho eso? O sea, son también muchas veces prejuicios que vienen del lenguaje y la terminología que utilizan pues, muchos profesores y también muchos alumnos que todavía no han adquirido la suficiente experiencia conociendo a muchos enetipos y haber tenido la suficiente experiencia vivencial de entender cómo son las personas y haber tenido, pues eso, haber visto a muchas personas de cada eneatipo para tener suficientes términos de referencia con los que hacerse una imagen global de cómo es el funcionamiento de la personalidad. Y hablando de la personalidad, vamos al tercer punto. Es decir, otra gran confusión que hay a la hora de aprender el enagrama es la falta de conocimientos que tienen las personas en psicología de la personalidad. O sea, la personalidad se estudia muy poco. O sea, yo conozco muchos compañeros de enagrama que no han estudiado la personalidad, es decir, no han ido a entender las bases biológicas del comportamiento humano, no han ido a la psicobiología, no han ido a la neurociencia, no han estudiado la carrera de psicología de la personalidad. Vamos, fue una de las cosas que yo estudié en psicología y en psicología clínica que me ayudó a aclararme mucho más las ideas de cómo funciona el comportamiento humano. O sea, entender psicología social, psicología de la personalidad, psicobiología, es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a ver, el eneagrama es una herramienta extraordinaria que te explica muchísimas cosas del ser humano, pero es insuficiente. Es decir, el eneagrama es una herramienta extraordinaria, pero es insuficiente para explicar todos los aspectos de la individualidad y la personalidad. Es decir, yo soy un eneatipo 6, pero yo, como Alberto Peña Chavarino, soy muy diferente a otros 6. De hecho, no he encontrado ningún 6 como yo. Es decir, ¿por qué? Porque tengo unos rasgos faciales diferentes, tengo un temperamento diferente, una cultura diferente, una base biológica muy diferente. Por lo tanto, yo a menos de que tenga por ahí un hermano gemelo que no conozca, que tenga mi misma cara, la misma cultura, los mismos aprendizajes que yo, pues no va a ser un 6 exactamente igual que yo. Es decir, la visión del 6 a través de sus lentes, sus filtros de la realidad, de la seguridad, no va a ser la búsqueda que tiene otro 6 de la seguridad de la que tengo yo. Por lo tanto, esto es una buena noticia para los 4, ¿no? No va a haber, no te preocupes que no va a haber ningún 4 en este mundo igual que tú. ¿Por qué? Porque todos tenemos una individualidad y somos diferentes. Y el enagrama es un aspecto que explica tendencias de la personalidad, filtros cognitivos, tendencias cognitivo-conductuales, pero el enagrama, aunque explique mucho de la personalidad, no lo explica todo. Yo uno de los esfuerzos que más he hecho en mi escuela con mis alumnos es integrar la parte de la psicobiología, la morfopsicología, los instintos, toda la parte de otros aspectos también de la comunicación no verbal, e introducirlos con el enagrama, para poder ver la personalidad de forma más global, más completa y sobre todo para ir a entender nuestra individualidad. Porque al final sí, hay 9 enetipos básicos, hay 27 subtipos instintivos, pero luego cada uno de nosotros tenemos unos aspectos individuales que hace que seamos únicos e irrepetibles. Y a mí lo que me interesa es la individualidad, es la persona, el individuo. A mí no me interesa ir poniendo a todo el mundo etiquetas de eres un 6, eres un 7, un 8. Aunque la etiqueta me ayude a entender cosas de la personalidad, no me lo dice todo. Que tú seas un 1 o seas un 7, a mí eso me dice muchas cosas de ti, pero no me lo dice todo. Por lo tanto, no te puedo juzgar por tu eneatipo. Yo no sé si tú tienes el eneatipo equilibrado o desequilibrado, si tú utilizas los talentos de tu eneatipo o no los utilizas. Si además tienes otras virtudes y otros talentos y otras capacidades que te potencian aspectos maravillosos que, unidos en aliación con tu eneatipo, te podrían dar un gran potencial para hacer grandes cosas en esta vida. No lo sé. Tengo que descubrir tu individualidad para poder darte una visión más global de quién eres tú y cómo eres. De ahí que el nombre que le hemos dado a nuestra escuela es autohipnosis, que es autoconocimiento en griego, autocomprensión, autoconciencia, es decir, darte cuenta de qué, de tu individualidad, de tú cómo eres. Y para entender nuestra personalidad, para conocernos a nosotros mismos, tenemos que ir más allá del enagrama. El enagrama es una herramienta extraordinaria, pero hay que asociarla con más herramientas. Por eso, lo que hacemos en nuestra escuela es unirla con el enagrama con la filosofía, el enagrama con las relaciones, el enagrama con la psicobiología, el enagrama
con la parte de liderazgo, el enagrama con la psicoterapia, con el coaching. Es decir, uno tiene que ver diferentes visiones del enagrama en sus diferentes aplicaciones del día a día, en sus diferentes utilidades, para entender la persona en su conjunto. Porque muchas veces, como nos comportamos en un área de nuestra vida, no nos comportamos igual en otras. Por ejemplo, hay seises que a lo mejor en el ámbito de las relaciones se sienten muy seguros, pero en el ámbito de trabajo muy inseguros. Hay 7 que a lo mejor en su vida social se sienten muy contentos, pero en su vida laboral se sienten descontentos. Entonces, obviamente, dependiendo del área de tu vida en el que tengas más equilibrada o estés más satisfecho, ¿no? Que tus necesidades básicas estén más satisfechas, pues vas a mostrar unas formas de ser u otras. Por eso lo importante de entender el enagrama en su conjunto, entender cómo son nuestras relaciones. ¿Para qué? Para saberlas canalizar mejor en relación a las necesidades de nuestro eneatipo y de nuestra individualidad, mezclar el enagrama también con la morfología facial para entender cómo son nuestros rasgos faciales y eso cómo choca o va en concordancia con las motivaciones de nuestro eneatipo. Es decir, que el enagrama es un sistema que es importante hacerlo más sencillo, pero como decía aquel físico, no hacerlo tan sumamente simplón. O sea, ni el enagrama, al final, esto es como una curva también, ¿no? Para comprender el enagrama tenemos que ir a la normalidad. Ni hacerlo demasiado simplón, simplista, en plan tiktokers, todo el día haciendo bromas sobre los eneatipos. O sea, ni llevarlo al hipersimplismo, a ver, que sí, que hacer alguna broma de vez en cuando está guay, yo también lo hago, joder. Pero ni llevarlo a una o sea, hacerlo hiper simple, ni tampoco llevarlo a hacerlo demasiado complicado, hipermístico, hiperpsiquiátrico, hiper tal. Vamos a naturalizarle el enagrama, vamos a hacerlo más normal, vamos a hacerlo más sencillo de entender. El enagrama no es simple, pero puede ser sencillo de entender, ¿vale? Si entiendes bien los patrones, te mueblas bien la mente cómo piensan y sienten los eneatipos, te da una base muy buena para luego saber identificarte a ti mismo mejor, identificar mejor bien a los demás. Llegado a este punto de Enagramanauta, como puedes ver, el estudio del enagrama, dependiendo de cómo se explique y quién lo explica y cómo lo entiende el alumno, pues puede convertirse en un aprendizaje muy simplificador y que te ayuda realmente a saber utilizar la herramienta casi desde el principio, o puede convertirse en algo un poco tedioso, un poco confuso, complicado, y hacer que al final te cree, pues eso, una rayada impresionante, como nos ha pasado a muchos de nosotros cuando empezamos con el enagrama, ¿no? Que al principio fue meterte tanta información en la cabeza que al final acabaste con una rayada en plan, ya no sé ni quién soy ni con quién me identifico. Por eso es muy importante que el enagrama sea explicado de una forma sencilla, natural, y que desde el primer momento uno se amueble bien la cabeza para que la herramienta desde el inicio te sea útil y te ayude para lo que es necesario, para conocerte, para estar más satisfecho con tu vida, para sacar tus buenos talentos, para reducir lo negativo, potenciar lo positivo, mejorar tus relaciones, orientarte mejor en la vida, potenciar tus talentos en el ámbito laboral y hacer de este mundo un poquito mejor. Es decir, que con los aspectos buenos que tenemos de nuestra personalidad podamos ser esas ruedas que entran dentro del engranaje de toda la sociedad y hagamos que con nuestra pequeña contribución funcione este mundo un poco mejor. Así que el autoconocimiento, al fin y al cabo, sirve para conocerte, para mejorarte, para progresar en tu vida, para mejorar tus relaciones y hacer de este mundo, pues eso, un lugar donde merezca más la pena vivir. Así pues, Enagramanauta, gracias por seguirnos en este vídeo. Toda la información de cursos, de formaciones, de terapia individual que hacemos en mi escuela, tienes la información aquí abajo, puedes entrar en la web autognosis.com y seguir en el canal de YouTube o en el canal de Instagram. Muchas gracias y al siguiente vídeo.